Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerio de Fe. Quien les habla como siempre es su amigo, presentador, periodista Marcelo Parrelia, y hoy estamos con un invitado de lujo especial, amigo mío hace 30 años. Estoy hablando del apóstol Juan Colman. Él es un hombre de Dios que ha estado viajando por el mundo y adquiriendo experiencia, y esa experiencia la escribió en un libro que se llama Bitácoras. Ese libro vamos a hablar hoy de las cosas maravillosas que Dios le ha revelado, ¿no? A través de visitar tantas iglesias, Estados Unidos, Cuba, Perú, Caracas, tantos países. Amén. Entonces, todo eso es experiencia y se volcó en no solo un libro, sino que este es uno de sus primeros libros que nos va a presentar hoy. Ya está trabajando en otros, pero hoy vamos a hablar sobre el libro Bitácoras. Sea bienvenido nuestro querido amigo apóstol Juan Colman. Primero quiero darte gracias por tu tiempo, porque sé que sos ocupado, ya estás preparando otros viajes, pero bueno, muchas gracias por este espacio que nos das, amén. Sea bienvenido, gracias. Bendiciones, Marcelo Parrelia, ¿verdad? Hace 30 años más o menos que nos conocemos desde Argentina y tengo un aprecio por ti, por tu esposa, por tu ministerio, por tus esfuerzos en todos estos años. Y bueno, aquí estamos para presentar este libro. El libro es como un hijo, ¿no? Los libros, uno a veces no sabe que puede llegar a ser escritor. Cuando escribí más de 300 páginas, me di cuenta que sí podía escribir. Este primer libro es un libro que trata de direccionar la vida de los cristianos a una diferenciación a los que asisten normalmente, a aquellos que entienden que deben llegar a un determinado lugar. Si me permitís, voy a dar la introducción, si no tú me haces las preguntas. Sí. Mostrame la capa del libro para que la gente lo vea. ¿Dónde lo puede adquirir la gente? ¿Cómo? Ahí, enfócamelo ahí, perfecto. Muy lindo, ¿eh? Muy linda la Bitácora. capa, todo. Ok. Bueno, como esto recién comienza, Marcelo, no estoy vendiéndolo ahora, lo estoy regalando. Hice una tira de 200 libros y lo que quiero es por lo menos que muchos de los ministros lo lean, lo investiguen, y si les sirve, bueno, que lo usen dentro de su estructura eclesiástica. Este primer libro es una experiencia de los viajes. Estoy viajando hace más de 20 años, en realidad hace 30 en los Estados Unidos, pero 20 años más o menos de que dejé de pastorear una iglesia local y estoy pastoreando una iglesia universal. O sea, estoy de una u otra manera, el predicador es un predicador. Yo soy más que un predicador, yo soy un maestro. Y el maestro es como un pastor. Mis mensajes son más pastorales que de exitismo, ¿no? Y busco acomodar la gracia de Dios sobre el cuerpo de Cristo, y creo que la iglesia necesita madurar. Bitácora, la palabra bitácora viene de un vocabulario que define un direccionamiento. En la antigüedad y hasta el día de hoy, en la antigüedad se usaba para cuando uno iba a hacer una navegación marítima, uno no sabía dónde iba a ir, hasta el otro lado del mundo, o quizás en algún lugar geográfico. Entonces ellos, los ingenieros de la navegación, inventaron algo que le llamaron la bitácora. La bitácora es como una marcación del rumbo. Tiene aspectos geográficos, matemáticos, numéricos y geográficos, ¿no?
donde alguien tiene que ir marcando y le da la razón al timonel, que tiene que entonces guiar el barco a una bitácora. Ya en el tiempo moderno, cuando ya se inventó el avión y la gente empezó a viajar por el aire, la misma circunstancia se describe en lo que están viajando en avión. Tienen que hacer una bitácora de rumbo para poder llegar al otro lado, ya que no hay números, no hay calles, ni números, ni nada que se le parezca. Ya en la modernidad, o en este tiempo del siglo XXI, se inventó lo que llamamos el GPS, que es algo bien sencillo, uno lo aprieta ahí, le pone la dirección y uno llega por las calles, ¿no? Ambas tienen un sentido de llevarnos a un objetivo. Voy a dar una explicación. Cuando Cristóbal Colón salió de España, salió con 3 carabelas, fue una travesía, pero tenía una marcación, tenía unos ingenieros que le habían hecho la marcación de la bitácora. Cuando llegaron a aquel lugar de la marcación de la bitácora, dijo Colón, ¡oh! Aquí están los indios, dijo él, porque él iba a la India. Él dijo, acá están los indios. Y se encontraron no con los indios, sino con los aborígenes de nuestra zona. Y ellos pensaron que llegaban a la India, le erraron, pero terriblemente. En vez de dar la vuelta y ir a la India, cruzaron el mar y llegaron a lo que hoy se conoce como América. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Un buen propósito, una buena embarcación, una tropa o un ejército bien balanceado, no justifica la llegada al lugar exacto. Muchas iglesias están dotadas de mucha gracia, dotados de mucha gente, de mucha estructura, pero muchas veces la gente no sabe dónde llegar porque no tienen una marcación segura. De ahí es que hice el libro de mis experiencias de 38 años de pastoreo, y las visitas en las naciones me llevaron a entender de que la mayoría del cristianismo en el siglo XXI no ha tenido una interpretación clara, y voy a hablar genéricamente, y si alguien desearía refutar lo que estoy diciendo, no, es refutable, podríamos hablar, pero estoy haciendo un estudio generalizando. La mayoría de las iglesias, la gente no tiene rumbo. Aún los pastores no tienen bien diferenciado a dónde quieren llegar. Es más, no saben ni la visión que Dios les dio. ¿Por qué? Porque yo hablo con los pastores y le digo, ¿cuál es la visión? Bueno, Dios me dijo que levante una iglesia, pero eso no es la visión. ¿Para qué está la iglesia? ¿Cuál es el motivo? Bueno, Dios me dijo que gane almas. Sí, pero ganar almas ¿para qué? Para amontonarlas. Entonces, y después la gente, uno va y viene, yo soy paraguayo, viene el paraguayito, ellos dicen, wow, el hombre de la unción, y se acercan con los ojos abiertos, pidiendo auxilio, por favor, ponga la manito, haga algo por mí, tengo 40.000 problemas. Yo digo, ¿qué le pasa a la iglesia? ¿Por qué vienen junto a nosotros? ¿Por qué están con una situación de que no van a llegar o no llegan? ¿Por qué constantemente dicen necesito llenarme? ¿Cuándo es el límite de llenarme? ¿Y para qué me voy a llenar si finalmente yo no sé a dónde llegar? Por eso que bitácora es una marcación donde cada cristiano necesita urgentemente saber. Bueno, quizás yo le digo, hoy ya no se habla mucho de cielo, Marcelo, se habla de la tierra. Hoy se habla de reino, como un reino terrenal. Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra. y hoy vemos muchas organizaciones
cristianas, muchas son apostólicas. Yo les llamo, y voy a tratar de diferenciar, es una diferenciación mía, esto no está acuñado en otro, sino en mi libro, en mi idea de entender esta cosmovisión global. Yo les llamo las iglesias postmodernas de la Reforma Apostólica. Y después voy a explicar bien eso, porque quizás algunos apóstoles se van a enojar conmigo. No todas las iglesias son reformadas, no todas las iglesias son postmodernas. Hay iglesias apostólicas muy centradas en las escrituras, muy respetuosos de las denominaciones o de otras organizaciones. Cuando me refiero a una iglesia postmoderna, reformada, apostólica, me estoy refiriendo a una comunidad selecta que ellos le llaman iglesia del reino, o el reino hoy, o el empoderamiento del reino universal en la tierra, como desvirtuando la razón de un reino celestial. Ahora ellos están preocupados por un reino material, un reino que tiene que ver con la prosperidad, con el dinero, con el poder global del dinero. Ellos dicen que Jesús tenía que haber enfocado más ministerio en la gente rica, no en la gente pobre, porque los pobres, Jesús dice, siempre lo tendréis, pero los ricos son pocos a comparación de los pobres. Estas iglesias postmodernas, reformadas porque hicieron una reforma, cambiaron varios aspectos bíblicos y pusieron lo que ellos llaman la revelación. O sea, una revelación directa de Dios con ellos, que si bien usa las escrituras, porque también creen ser bíblicos, han cambiado las conductas normativas de la iglesia histórica. Ahora voy a poner otra palabra, la iglesia histórica. ¿A qué me refiero? A todas las iglesias que tienen más de 100 años de historia, las iglesias que han traído no un avivamiento, el avivamiento hoy, pero antes no se llamaba avivamiento. Antes estábamos en el fuego, hoy hay que avivar el fuego. Son dos cosas diferentes, Marcelo. Antes se vivía una evangelización en masa, las asambleas de Dios, los bautistas, todas las iglesias tenían un común denominador: ganar almas. Se hacían grandes cruzadas, milagros sobrenaturales. No se tenía que hablar de milagros, acontecían. No tenían que enganchar a la gente diciendo, venga por un milagro. No, hablábamos de una campaña de salvación, nada más. Y la gente en el 1800, en el 1900, se abarrotaban los lugares, las canchas, los lugares extensivos hasta el campo, crecía, las grandes cruzadas de Billy Graham. Yo estuve en uno de los eventos más grandes que el mundo entero jamás va a poder ver, al menos hasta hoy. Creo que viene algo muy grande. Me estoy refiriendo a que Billy Graham hizo una cruzada en los 5 continentes, estando en un solo país. Eso fue para el año 92, se llamó Visión Mundo. En Visión Mundo nos hemos preparado en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en toda Latinoamérica, en los 5 continentes. Había puesto Billy Graham grandes pantallas gigantescas donde él predicó el evangelio desde Puerto Rico, y en los 5 continentes por primera vez se había hecho algo tan mancomunal. Se gastó miles y miles de millones de dólares. ¿Para qué? Para evangelizar. El único bien que teníamos la iglesia histórica era ganar almas, era producir las almas, era disimular las almas y crear un movimiento de extensión. Las misiones el año
el siglo pasado, en el 1800, 1900. Hoy, Marcelo, ¿quién habla de misiones? Algunas iglesias como las asambleas, los bautistas y otros que se quedaron con el modelo bueno, pero la iglesia es apostólica. Entonces la Sí. iglesia posmoderna está fría, se alejó de Dios, Bueno, de los principios. Bueno, voy a explicar ahora por qué llegamos a la posmodernidad. Déjame explicar un poquito con detalle el libro, por lo menos las 3 partes que tiene el libro, las 3 partes. Sí. Número 1, el libro, para que todos podamos entender. Marcelo, yo lo conocí hace como 30 años, era un muchacho con muchos ideales, con mucha visión de extender el reino, también con una visión de unidad. Siempre Marcelo tuvo esa gracia de tratar de unificar las iglesias, con proyectos muy ambiciosos en el mundo espiritual, en la jerga cristiana que teníamos. Eso significa que tanto Marcelo como yo y muchos de los que nos están viendo y escuchando tienen marcado la primera parte del libro, se llama ay, no me viene. Voy a ir al libro, santo Dios. Lo más importante, la predestinación. Es el meollo. Ahora, ¿qué es la predestinación? En el siglo pasado se hablaba de la predestinación. Uno de los arquitectos que hablaba mucho del libro, la Biblia Scofield. Scofield en la antigüedad, en el siglo pasado, ya casi no hay una Biblia Scofield, porque hablaba sobre los periodos de tiempos. Todos fuimos llamados con un destino. Ese destino no es el cielo. Si fuera el cielo la predestinación, Marcelo, entonces ¿para qué predicamos? ¿Entienden? Sí. Si hay una carga sobre la iglesia que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que se le enseñe todas las cosas. Está diciendo, hay una responsabilidad eclesiástica, ganar el mundo para Cristo, extender el reino hasta lo último de la tierra. Ok. La predestinación no es que el hombre está predestinado para ir al cielo. Está predestinado para realizar en la tierra el trabajo cristiano que tiene cada convertido. Hoy veo gente de 20 años, Marcelo, que no sabe ni a dónde quiere ir. Veo pastores dentro de la iglesia con 30 años que no sabe lo que va a hacer en un año. No tiene marcado lo que va a hacer en un año. No tiene un plan. No tiene una estrategia. No tiene esbozado una bitácora. No tiene. Vive en la inercia, ¿entiendes? Hagamos un culto, venga, reunámonos. Eso ya no funciona. Un culto es una adoración de Dios. Pero hoy el pretexto de la vida cristiana, Marcelo, está basado en un culto y no en un continuismo de vida. Por lo cual yo hago un libro donde la gente se tiene que ir renovando, pero en el Espíritu Santo. Y la gente se quiere renovar en las cosas mundanas y traer las cosas del mundo para dentro de la iglesia. Es lo mismo que hizo Constantino. Él trajo las cosas del mundo dentro de la iglesia católica. Y eso es lo que refleja el posmodernismo. Ok. Voy a entrar a eso. Muy bien, Marcelo está apuradito y me encanta. Mira, si el ser humano, tengo que explicar eso, la segunda parte es el meollo del libro, pero la primera, si no hay una predestinación, ¿qué es la predestinación? Es un destino previamente preparado. Yo soy papá
de 2 hijos. Aún tengo una hija del corazón, una tercera. Voy a aplicar la predestinación con este principio. Cuando mi hijo estaba en el vientre de mi esposa, yo ponía la mano y le daba un destino a mi hijo. Yo decía, hijo, sé que eres varón, porque ya en la ecografía se vio que eres varón. Te voy a poner un nombre, te vas a llamar Matías Sebastián Colmán y vas a seguir los pasos de tu abuelo y de tu padre. Voy a declarar sobre ti que serás un chico que vas a estudiar, vas a terminar la universidad, vas a ser un buen ciudadano, un buen hijo de Dios, un instrumento que Dios va a usar. Vas a tener familia, una esposa maravillosa y vas a extender tu visión hacia el futuro. Es todo lo que uno le dice cuando el hijo está por nacer. Y cuando nació, la misma cosa. Ok, ¿qué pasa con ese niño? ¿Qué pasa con nosotros cuando Dios ya nos haya predestinado? Yo tengo que encontrar lo que mi viejo puso un día sobre mí, lo que yo puse en mi hijo Matías, se tiene que manifestar. Hoy mi hijo Matías es un buen ciudadano, es un buen cristiano, es padre de 2 hijos, un buen matrimonio, terminó la universidad, está trabajando en un banco, es un analista de sistema, es un licenciado. Bueno, está entendiendo, él encontró el destino que yo le marqué, pero no hizo lo que yo le dije, sino lo encuentra. ¿Está entendiendo lo que es una predestinación? Dios pone en ti la capacidad de descubrir cuál es tu llamado. Hoy Marcelo está en Brasil trabajando con los brasileros, esposa brasilera y un ministerio global. ¿Eso es lo que Dios quiere para él? Sí, pero creo que más adelante se va a ir ampliando. ¿Están entendiendo? Si no hay una predestinación, ¿cómo yo sé a dónde debo ir? Simplemente el cielo ya está ganado. Ya puedo entrar al cielo por la gracia divina. Ya Jesús dio su vida por mí. Ya no necesito pagar nada, necesito ahora descubrir, escuchen, descubrir porque fui salvado. ¿Para qué? ¿Para calentar asiento en una iglesia? No, para producir. ¿Qué es lo que está deteniendo el crecimiento de la iglesia? La segunda parte del libro se llama el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que Dios le dio al hombre para poder definir su estado de movimiento, de quietud. Hasta, si se quiere, en una mala interpretación, pegarse un tiro. Hemos visto en estos últimos 20 años muchos pastores suicidándose, aún de organizaciones muy grandes, pastores con grandes cantidades de gente, con dinero, con poder y con éxito, terminando escribiendo una carta diciendo, págate un balazo. ¿Por qué muchos pastores tuvieron que tomar esa decisión? Hace poco un pastor en los Estados Unidos le dijo a la iglesia, por favor, me pueden dar unos meses para reflexionar sobre mi vida, necesito un descanso. La iglesia le dio, de 2 meses pasó a 4 meses, de 4 meses pasó a 6 meses. Llegó a la iglesia y después de unos días se pegó un balazo y terminó la vida hasta que el ministro, que dicho sea de paso, estaba prosperado y creciendo. ¿Qué lleva que una persona como un hombre de Dios o una persona dentro del liderazgo? Aquí hemos visto casos donde líderes militares cristianos se han pegado un balazo. ¿Por qué? Porque Dios no hizo algo. ¿Quién fue Dios? ¿El diablo? Y aquí está la pregunta. Dios nos ha dado a cada ser humano una libertad de tomar nuestras decisiones. Ejemplo,
Usted que es cristiano no es cristiano porque tu abuelito fue cristiano, porque tu papá es cristiano o porque tu vecino es cristiano. No. Usted es cristiano porque usted tomó la decisión de seguir a Cristo. Y para seguir a Cristo usted tenía que arrepentirse de sus pecados y tenía que reconocer que estaba lejos de Dios y que necesitaba la gracia del perdón de Dios. De otra manera, usted no puede ser cristiano. Y de esa manera entonces entrar. Ahora, porque hay miles de personas en la calle que alguna vez estuvieron en la iglesia. Estuve en Puerto Rico más de 20 años seguidos, fui a Puerto Rico. Y en uno de los viajes primarios, saliendo de un lugar donde fuimos a cenar, había un joven allí que se acerca y me dice, pastor, oh, ¿tú me conoces? No le conozco, pero usted tiene una Biblia, me dijo. ¿En qué puedo servirte? Mira, yo era también un cristiano hace muchos años. Yo servía a Dios en la alabanza. También era pastor de jóvenes. Pero un día caí y se me pegó el SIDA y aquí estoy. Y le digo, ¿qué quieres? Quiero comer algo. Si quieres comer, te compro algo. No, deme un poco de dinero. Le digo, tú quieres dinero para drogarte, ¿verdad? Sí, me dice. Vuelve a Dios, le digo. Tú tienes esperanza. Dice, ya no, ya es tarde. ¿Están entendiendo que el libre albedrío es el causal? El apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo, dice Pablo, no me voy a dejar dominar por ninguna. Entonces tú tomas las decisiones. Cuando el Espíritu Santo está en tu corazón, el Espíritu Santo está hablando a tu espíritu y hay una coincidencia. Si tú te quieres pegar un balazo, el Espíritu Santo te dice, espérate un rato. Tienes muchos valores, tienes una familia, tienes un universo de cosas que tienes que hacer. Y entonces la persona empieza a pensar y dice, no, ¿para qué matarme? Tengo que volver a recomenzar. Toda la gente quedaron ahí en ese punto, que yo llamo el punto intermedio, donde todos los cristianos, la mayoría de los cristianos, se ha quedado varado. Y en este siglo XXI, el siglo de donde empieza a emerger una sociedad llamada la sociedad postmoderna, que es el postmodernismo. Voy a darle una orientación. En el 1800, fines del 1700 para el 1800, nace en la reconstrucción del universo en aquella época un renacimiento. En ese renacimiento nacen los grandes inventos en aquella época. Aún la imprenta y muchas cosas que se estaban inventando en aquellos tiempos. Para el 1800 empezaron a construir lo que se inventaba, lo que llamamos la revolución industrial en el 1800. Entrando ya en los primeros años del siglo XX, empezó a maximizarse una idea llamada el modernismo. Ideológicos en el 1800 decían, vamos a cambiar a la tierra y vamos a darle a la tierra una consistencia. El hombre cualquiera podrá tener dinero, porque antes la banca solamente le prestaba a los que tenían dinero. Ahora dijeron, le vamos a prestar el dinero a cualquier ser humano. Dice, vamos a hacer edificios, que eran edificios, no se sabía, sino íbamos a hacer rascacielos, edificios de 100 pisos para arriba, increíble, nadie podía entender aquello. Cambió la moda de vestir, cambió la música,
cambió la política, entró la democracia, entraron los diputados y senadores a gobernar la tierra. El pueblo decía, wow, ya tenemos quien nos represente. El banco empezó a dar dinero a cualquier persona que podía volver a revolver. La religión o la fe empezó a expandirse. Las denominaciones evangélicas empezaron a crecer. Entonces llegamos al siglo XX. Y para el siglo XX, como para mediados del siglo XX, después de la guerra, la gran guerra de la Segunda Guerra Mundial, vino un desequilibrio en toda la tierra. Ese desequilibrio empezó a darle una forma incorrecta. Ya lo que teníamos antes, como los que nos habían dado la libertad financiera a los bancos, ahora los bancos son los dueños de nuestro dinero, de nuestra casa, de nuestro carro y de nuestras conciencias. Ahora los políticos, en vez de ayudarnos, ahora son los más ricos que nosotros y el pueblo quedó sin referencias. La religión empezó a darle forma política y los gobiernos religiosos empezaron a crecer y empezaron a maximizarse y a tener dominio sobre las masas. Y la educación creó un sistema de repetición de 15 años de estudio donde la gente termina de estudiar y no se recibe de nada. Entonces surge un pensamiento de ideológico que dice, nos engañaron. Y entonces forman lo que se llamaba la posmodernidad, después de la modernidad. Y entonces destruyeron todo lo lógico y dijeron, nada es absoluto, todo es relativo. ¿Entiendes? Y entonces acuñaron esa palabra en la conciencia del ser humano. Y cuando entramos en el siglo XXI, el posmodernismo empieza a dar su forma. La gente entonces dice, ya no sirve la literatura, la historia ya no sirve, las evidencias históricas de lo que fue el siglo pasado ya no sirve. Wow, ¿qué está pasando? Dice, déjeme leerle, dice, las principales características generales. Se piensa a menudo para incluir énfasis en que la estética radical, la experimentación técnica, especialmente la rítmica, en lugar de forma cronológica, reflexiva, autoconsciente, se acaba. La gente dice entonces que todo está liberado para pensar de una manera como yo quiera pensar. De ahí se acuña la palabra, según yo me percibo. Y empezaron las grandes organizaciones a dominar según cómo yo me percibo. Wow, dice, la característica sobresaliente del posmodernismo normalmente incluye un juego irónico de estilos, escucha, citas y niveles narrativos completamente ajeno a una verdad. Se habla de algo que no se entiende, se habla de algo que no es consistente, se termina la ética y comienza el caos. Ya no quiero estar sujeto a un sistema, ya la fe no es algo consistente, ya no estoy ligado a la fe, puedo creer en cualquier cosa. Entra la narrativa del inconsciente. Cualquiera puede ahora guiar la iglesia. Se mete el posmodernismo y dice, lo que se hizo antes ya no tiene valor. Lo que yo digo hoy es lo que se debe hacer. Lo que yo creo hoy es lo que se debe hacer. Se acaba lo que nosotros llamábamos teológicamente una exégesis, donde estudiábamos las escrituras de una forma cronológica, con los eventos, los acontecimientos históricos. Hoy se habla de eisegesis,
Eisegesis significa que yo tengo la voluntad de crear mi propia definición de lo que yo estoy creyendo. Eso es posmodernidad. Eso entró dentro de la iglesia y la iglesia empezó a tener un marco de identidades, escuchen bien, identidades. De ahí se forma lo que yo llamo el sincretismo, la idea de meter varios elementos, sus culturas, dentro de una imaginación de un líder de turno que trata de definir la nueva incorporación de una iglesia diferente. Ellos le llaman antirreligiosa. Esta iglesia posmoderna de la Reforma Apostólica dice: todo lo religioso ya no se podrá observar en estas nuevas iglesias posmodernas. Ellos no usan la palabra posmodernismo. Quiero que atendamos esto. Ellos no usan esa palabra, pero usan el contenido del hecho de meter dentro de las iglesias. Voy a dar un ejemplo. Y quiero que me atienda porque voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos una cultura cristiana. Somos cristocéntricos. Creemos en la soberanía de Cristo sobre la iglesia como cabeza. Y creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Creemos en la soberanía absoluta de la verdad indiscutible que es la Biblia, palabra de Dios. Estos nuevos conceptos ideológicos sacaron la normativa de una iglesia cristocéntrica y ahora el sincretismo, que es la unidad de conceptos, de ideas completamente ajenas, aceite y agua. Ahora ellos juntaron eso. Ejemplo, una subcultura es el judaísmo. ¿Qué hace el judaísmo ahora metido dentro del cristianismo? ¿Por qué nosotros que éramos celosos de una cultura cristocéntrica, hoy vemos elementos exógenos dentro de la iglesia, de afuera para adentro? ¿Por qué tenemos una injerencia de una comunidad judaica dentro del cristianismo? Porque hemos metido el shofar, porque hemos metido el talib, porque hemos metido el manto, porque hemos metido el candelero, porque hemos metido la bandera judía, porque hemos adornado los templos con la estrella de David, porque hemos metido la danza judía. Estoy dando un ejemplo, por favor, no me malinterpreten, estoy tratando de entender. Si en el siglo pasado teníamos bien definido nuestra fe, por más de 200 y 300 años, éramos inamovibles, teníamos una ortodoxia bien definido. El Bautista sabía definir porque tenía más de 400 años. Los asambleístas con más de 100 años también tenían bien claro su teología. Pero ahora venimos a ver una subcultura donde entonces los colores de los mantos tienen poder, donde el sonido de un shofar tiene también poder, donde un candelero dentro del altar también tiene poder, donde ahora un manto que tiene ahora colores y hay que ponerlo y tiene también poder. Se sustituye al Espíritu Santo por elementos exógenos de afuera. La realidad de una iglesia pura se está tergiversando en meter ideas abstractas. Eso es el posmodernismo. Todo es relativo, nada hay absoluto. Y te dicen, claro, ustedes son religiosos y ustedes no entienden que esto es una revelación divina que Dios nos ha permitido entender. Ustedes son religiosos y no lo pueden entender. Quiero que ustedes vean cómo este posmodernismo dañó la mente de mucha gente sana inclusive. Segundo,
se meten dentro de la iglesia un pensamiento que se llama el modernismo líquido. Un francés escribe sobre este libro, El modernismo líquido, y dice, antes que venga el siglo XXI, este hombre dice, hay una virtud en el siglo que va a venir. Ya no hay nada absoluto, todo va a ser líquido. Y cuando uno mueve lo líquido, es amorfo. Si tiene algo adentro, se convierte en el color que uno quiera. Porque el líquido no es exacto. El líquido es una consistencia variable. Y este hombre dice que va a haber una modernidad líquida donde los conceptos sean líquidos, los principios sean líquidos, donde la teología sea líquida, cambiante cuando uno se le antoje. Eso trajo el posmodernismo. ¿Qué trajo el posmodernismo para la iglesia? Trajo el poder de la atracción. Dice, llame la riqueza para usted, llame el dinero, llámelo, tenga la fe suficiente, atráigalo. El poder de la atracción es metafísica. El método Silva, lo que Lauro Trevisan enseña en toda su cosmovisión del poder de la mente, está dentro de la iglesia. La repetición, repita conmigo, repita esto, repita conmigo. El poder de la declaración, todo eso es posmoderno. Busque los videos, busque en YouTube y encontrará cientos de videos que le hablen y le enseñen sobre el poder del decreto, el poder de la declaración, el poder de la atracción. Todo eso es metafísica. En el siglo pasado nunca supimos de la metafísica. Y como ahora las iglesias están metidas dentro de esto. El que da las leyes, la ley de la siembra y la cosecha, la ley de que si tú das tanto, Dios te va a dar tanto. La ley del pacto, tú pactas y Dios te va a dar. ¿Quién te dijo que Dios hizo un convenio contigo? Dios no hace convenio con los hombres. Dios no hace convenio con la naturaleza humana. Ya los convenios divinos fueron establecidos y es a través de Cristo. La gracia es a través de Cristo. La salvación es a través de Cristo. La regeneración es a través de Cristo. Y la justicia es a través de Cristo. No hay un convenio de Dios con el hombre donde el hombre diga proféticamente, yo hago una declaración que esto se va a hacer porque yo lo estoy diciendo, porque Dios me tiene que escuchar a mí, porque yo le estoy doblando el brazo a Dios, porque cuando yo decreto algo, Dios tiene que correr a mi decreto. Absurdo. Eso es posmodernismo. Se metió un sistema de engaño donde la gente cree que ese poder es el poder de Dios. El poder de la lengua. El texto de Proverbios que dice, el poder de la lengua tiene, el poder de la lengua tiene la habilidad de vida o de muerte. ¿Qué? Que me están diciendo que con tu lengua tú puedes crear un universo de muerte o un universo de vida. Pues sí, eso se llama metafísica. El poder de tu mente lo puede lograr. Claro que sí. Tu lengua, tu mente se activan y tú entonces tienes una reacción mental. Eso es sí. Eso se llama metafísica. Pero la fe no viene con el consciente de una lengua, sino de la declaración bíblica verdadera, donde yo tengo que esperar que Dios tenga que definir. La fe en el Hebreo 11:1 habla de una seguridad y de una certeza de que lo que viene es seguro. Pero también en el verso 6 dice
que sin fe es imposible agradar. Tú no puedes manipular a Dios porque tú estás dando una declaración. Tú no puedes manipular a Dios porque estás dando un decreto. Dios mío, ¿qué nos ha pasado? ¿Dónde está el respeto por un Dios? Lo hemos disminuido. Ahora Dios es tan chico así que yo le obligo a hacer lo que yo decreto. Porque el poder de mi lengua es el poder de darle vida a lo que quiero, darle muerte a lo que quiero y de crear las ilusiones que yo crea. Total, yo tengo el poder de mi lengua y lo declaro en fe. Señores, una cosa es tu lengua, tu cerebro, y otra cosa es tu corazón, con la fe genuina en el respeto hacia Dios. Por eso que en el libro me detengo mucho en el libre albedrío, porque ahí es que la gente empezó a meter lo que ellos interpretaron como válido. Eso está destruyendo las iglesias. ¿Por qué? Porque en las iglesias pequeñas que no tienen también una restauración, que no tienen un direccionamiento de vida, donde no están madurando, no están creciendo, naturalmente van a ver estos estereotipos en YouTube y la gente va a ir en esas iglesias. ¿Por qué? Porque te regalan todo, porque todo es mágico, porque todo lo que te dan es para que tú te sientas bien. No hay compromiso. En esa iglesia postmoderna no se habla de pecado. No, ¿qué pecado? No se habla de infierno. ¿Qué es infierno? Ni saben. No se habla ni del cielo. Nadie quiere ir al cielo. Quieren que se queden en la tierra. Porque cuando se quedan en la tierra van a maximizar. El postmodernismo trajo esta palabra, empoderamiento. Trajo esta palabra, diseño. Trajo esta palabra, sobrenatural. Trajo esta palabra, el dominio de las naciones. ¿Con qué? Con los decretos proféticos, con los actos proféticos. Bañan una ciudad con aceite y ya la ciudad está liberada porque a ellos se les ha antojado derramar aceite en toda una comunidad. Dios mío, y la verdad del Espíritu Santo, ¿cómo se debe manifestar si el aceite ya está volcado en la ciudad para liberar las naciones? Discúlpeme, es un absurdo. La palabra de Dios sigue diciendo que el Espíritu Santo es el ejecutor de toda gracia divina. Hoy vemos en las iglesias postmodernas lo que se llaman las posiciones piramidales, el multinivel, donde arriba de la cúspide está el apóstol dominador y abajo está toda la élite de aquellos que están cuidando el techo final, que es el que está parado en la cúspide. Me hace acordar mucho lo que le ofreció Satanás a Jesús, que le dijo, si me adoras, te voy a llevar a la cúspide de todo esto que ves y todo te lo daré a ti si me adoras. Lastimosamente el postmodernismo se agrada mucho con lo sobrenatural, muchas luces, mucho ruido y pocas nueces, mucha grandeza de hombre. ¿Qué trajo el postmodernismo a la iglesia? Trajo el humanismo, trajo la caracterización de un hombre super ungido, dominador de todos los sistemas, domina el ambiente, domina a Dios, Él es el semidios, es el intocable, no hay que tocar su manto, no hay que tocarlo porque es el hombre de Dios. Aunque tenga 10 mujeres allí escondidas, donde tenga relación, no importa, es el hombre de Dios. Aunque le esté robando a las viejitas, su único no importa, es el hombre de Dios. Aunque le esté robando las tierras, los tesoros a los pobres que están creyendo en que 2 más 2 son 4, que cuando le dan 2 terrenos o 2 hectáreas o 200 hectáreas, que Dios le va a dar, mentira. Les han robado las ilusiones de un Dios que no es verdadero, sino aparente. ¿Están entendiendo cómo esta
posmodernidad que entró dentro de la iglesia la fue dañando. ¿Y qué pasa con los pastores que tienen poca iglesia y poca gente en la iglesia? Se están adaptando a estos sistemas, porque estos sistemas crecen, porque estos sistemas tienen un común denominador, tienen una atracción, y esa atracción domina el ambiente. A la gente le gusta estar donde hay muchas luces, donde hay mucha música. La gente queda embobado 2 horas adorando, 2 horas llorando, 2 horas tirándose en el piso y 15 minutos escuchando las escrituras y otra vez 1 hora y media ministrándolo uno por uno, y luego viene la palabra profética. Los cultos duran 4 horas y solamente se habló 10 o 15 minutos de la palabra poderosa de Dios. ¿Están entendiendo el posmodernismo? Nadie me va a hablar a mí diciendo, no, yo no soy posmoderno, porque no sabe ni lo que es la palabra posmoderno. Yo lo estoy explicando. El posmoderno dice que al no haber nada concluyente, todo es válido. Todo lo que haga es válido. Puedes meter el perreo en la iglesia y mover tu cola como quieras. Total, es válido. Puedes traer una música metalera de thrash metal al más estilo de los rockeros, de los metaleros más fuertes, y se mete dentro de la iglesia y todo es válido. Puede meter la gente predicando ahí con los vaqueros todos rotos y es válido. Total, es lo que vende. Hoy tienes que contratar a un músico y tienes que tener mínimo $20,000 para que te haga el show, porque dicen, en mi show vale tanto. Señores, este siglo XXI, con su modernidad, trajo todo lo que uno dice, según me percibo. Antes eran pastores, ahora se perciben apóstoles. Antes eran evangelistas, ahora se perciben profetas. Los LGTB también se perciben lo que ellos quieren. Hoy cualquiera se percibe ser lo que ellos quieran. Ya no hay un llamado en las iglesias. Hay un dedo, escuchen, que dice, tú eres profeta, tú eres apóstol. Pero no hay pastores ya en la boca de estos apóstoles. Qué raro. Hay 5 ministerios, pero el ministerio de la maestría no existe en la iglesia. Qué raro. Estos profetas empiezan a profetizar solamente de que van a ser sus hijos. Fíjense, escuchen esto, insólito, los he visto cientos de veces. Se acercan a una mujer embarazada y dice, aquí hay un profeta. Siempre son profetas. Ya no hay más pastores en la boca de esta gente. Solamente apóstoles y profetas. Estamos todos locos. Por eso que el libro habla sobre el libre albedrío, donde ahí se detiene lastimosamente el proceso. Tenemos que volver a Dios. Todo eso se ve en la iglesia posmoderna. Se ven cosas muy raras. Yo no tengo problema de algunos cambios. Yo creo que la iglesia necesita cambios. Yo creo que la iglesia necesita cambiar un poquito su ambiente, un montón de cosas puede cambiar. No su principio, no sus valores, no las escrituras. Se puede cambiar el aspecto físico, pero no se puede cambiar las escrituras. Ellos cambiaron la salvación por la prosperidad. Hoy lo que predican ellos es prosperidad, prosperidad, empoderamiento, lo sobrenatural. Todo lo que sea inalcanzable es lo que ellos están dando. Y ellos dicen, por los frutos lo conoceréis. Por eso nos persiguen, porque nosotros damos fruto. ¿Qué fruto? La cantidad de gente en un lugar no determina el cambio, sino la calidad de gente expresa lo que Dios está haciendo. Creo que hay mucha gente en esos lugares que necesitan de Dios,
más que de un toque de exitismo, más que de un toque de prosperidad continua. La gente necesita no mostrar una llave, la gente necesita mostrar el corazón. Pero como esto es moderno y todo lo que se quiere es mostrar algo para que habilite la conciencia. Mientras muestro yo algo, la gente cree. Si yo no muestro nada, el corazón parece que no da nada, pero del corazón emana la vida. Así que en este libro doy una idea sobre el posmodernismo, sobre el modernismo líquido. También hay otra palabra, la comunidad espectáculo. También en el siglo pasado otro escritor, un sociólogo, habló de lo que iba a pasar en el siglo XXI. Y hoy podemos ver también esta comunidad espectáculo. Todo está basado en lo que los ojos pueden llegar a ver, a observar, a canalizar. Luces. Hoy las mayores iglesias grandes están llenas porque a la gente le gusta el espectáculo. Trajeron el espectáculo de la tierra, la metieron en el mundo, del mundo lo trajeron a la iglesia. Y yo no estoy en contra de la adoración, de la alabanza, no, señores. Estoy en contra de la repetición de un elemento que no es creativo, sino que es simultáneamente repetitivo, donde se le impele a la gente que tenga que ser lleno y lleno y lleno y lleno, y quiero más y más de la llenura, cuando lo único que se hace es llenar un aspecto psicológico de la necesidad de ese cristiano. Pero no se llena el corazón se llena con la verdad de Dios, porque la verdad te hará libre. Así que el segundo capítulo y el tercer capítulo habla sobre el descanso. El descanso es el final de nuestra tarea. Es lo que Pablo dice, ya es el fin de mis días llegó, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera y he guardado la fe. Por lo demás está preparado para mí la corona de justicia. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que creen en su venida. Eso es el final de la predestinación en la tierra. Que Dios me los bendiga a todos. Si hay alguna pregunta que quisieran hacer, pues formúlenlo. Ahí Marcelo estará dándole las informaciones necesarias. Así que hasta aquí llega mi ponencia. Hay mucho más para hablar y tenemos otro capítulo vamos a hacer otro video para explicar un poco más, ¿no? Para ver más de tu libro. Esto es mucha información y la gente, ya estamos una hora, la gente está con nosotros, la verdad que esto no se sabe. También hablas sobre la nueva era, ¿no? Que podríamos hablar eso en otro capítulo. Sí, la otra, sí, no hay problema. Perfecto. Y bueno, nos vemos, Marcelo, la audiencia. Sabemos que Marcelito tiene buena audiencia de muchos amigos en muchas partes del mundo. Enviamos saludos a todos desde Paraguay. El apóstol Juan Colmán le envía un saludo y estoy agradecido por ese espacio y por darle oportunidad a mi primer hijo. El segundo libro, ya termino, es explosivo. Se llama El caballo de Troya. Ahí sí es un libro apologético. Ahí sí que hay 30.000 informaciones que yo doy, muchas, demasiado. Es un libro de informaciones de todo esto y explico cómo entra toda esta modalidades dentro de la iglesia, como el caballo de Troya. No supieron que dentro de ese caballo de madera estaban los soldados y le dieron permiso
El siglo XXI le dio permiso a la iglesia le dio permiso al siglo XXI y entró un caballo de Troya donde la iglesia se lo tragó sin buscar explicaciones, sino entendiendo de que era un regalo de alguien que le amaba. Sin embargo, entró una metástasis dentro del cuerpo de Cristo. Jesús dijo, los enemigos serán los de tu propia casa. Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino espada, porque en una casa se disputarán, se dividirán padre con hijo, hijo con padre, esposa con hijos. ¿Por qué? Porque la misma verdad de Dios hará que dentro del cuerpo de Cristo haya esta diferencia, y el ataque hoy, Marcelo, es adentro, no es afuera. Antes teníamos perseguidores afuera, ya no están afuera, están adentro. ¿Por qué? Porque es un tiempo de la apostasía. ¿Entiende? Están dentro de nosotros. Se disfrazan como ángel de luz. Y tienen poder como para hacer milagros. Y la gente está asustada por los milagros. Ya Jesús, Pedro, Pablo, Judas, Juan, lo hablaron con un grupo de detalle. Que será un tiempo de espectáculo donde va a haber muchos milagros y la gente va a creer. Y dice, no se lo creáis. Así que hay mucho para hablar. Muchas gracias, Marcelo. Dios te bendiga grandemente. Sé que estás viajando ahora, así que bueno, en un breve tiempo volvemos y hablamos de un poco de la nueva era y un poco más de este nuevo libro, El caballo de Troya. Dios te bendiga. El saludo a todos los amigos, hermanos, Cristo de Jesús. Chao, chao. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, porque cuando tú pasas, el mal tiene que salir. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, porque cuando tú pasas, milagros han de ocurrir. Si hay tristeza, tendrá fin. Si hay tempestad, se calmará. Llanto y sufrimiento van a cesar en la presencia de Jehová. Si hay dolor, va a salir. Duda y rencor van a disipar. Si hay enfermedad, Dios la curó, porque en la cruz Jesús la llevó. Por aquí, porque cuando tú pasas, el mal tiene que salir. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, porque cuando tú pasas, milagros han de ocurrir. Si hay incertidumbre, Dios disipará. Si hay frialdad, Dios renovará. Y si hay debilidad, fuerzas te dará. Recibe la fuerza.